Buenas a todos y bienvenidos a esta segunda clase del curso de AutoCAD en línea. En la última clase lo que nos dedicamos era a simplificar un poco el entorno de visualización que trae por defecto AutoCAD, convirtiendo el entorno de trabajo en barras de herramientas. ¿De acuerdo? El objetivo fundamental de hoy simplemente es dar una serie de conceptos fundamentales antes de ponerse a trabajar directamente con las órdenes, como podría ser el uso de lo que sería el ratón en AutoCAD, para qué sirve cada botón, empezando por el botón izquierdo del ratón, ¿vale? El botón izquierdo del ratón sirve fundamentalmente para dar órdenes. ¿Cómo? Pues bien, a través de los menús desplegables, le doy el botón izquierdo a la orden línea, o bien a través de lo que es la iconografía del programa, es decir, si yo quisiese ejecutar la orden línea, posicionaría el cursor encima del subcono y pincharía con el botón izquierdo del ratón, y eso es lo que significa dar órdenes, es decir, si yo pinchase con el botón izquierdo del ratón, ya estoy ejecutando la orden línea. ¿De acuerdo? También sirve para designar puntos. ¿Qué significa designar puntos? Pues, por ejemplo, otra vez, si yo le diese a la orden línea, pues la orden línea me va a pedir que designe una serie de puntos. Y esa designación se haría con el botón izquierdo del ratón. Pues eso es lo que significa designar puntos. Y por último, el botón izquierdo del ratón va a servir en AutoCAD para designar objetos. Si cualquier orden de modificación, llámese la orden desplaza, copia, borra, por ejemplo, me pidiese designar objetos, que es el caso, pues uno posicionaría el cursor encima de la entidad que quiere designar y pincharía con el botón izquierdo del ratón. Eso es lo que significa, o lo que os he querido mostrar con designar puntos. Y para poco más, aparte de para lo que sirve ya en Windows, es decir, si yo quisiese desplegar un listado desplegable, pues se haría con el botón izquierdo del ratón. Pero eso ya no lo vamos a comentar, porque forma parte de lo que sería el uso del botón izquierdo en Windows, ¿vale? Después estaría el botón central, o roller, o la rueda del ratón, que tiene tres funciones fundamentales. Una, que actúa como zoom, es decir, si yo desplazo la rueda del ratón de arriba abajo, estaría acercándome o alejándome de la entidad, pero con una característica fundamental, que toma como centro de zoom el actual emplazamiento del cursor. Si yo posiciono o quiero ampliar esta zona de aquí, lo primero que tendría que hacer es posicionar el cursor en dicha zona. Y ahora con el roller, pues me acerco, pero siempre poniendo el cursor en la zona que quiero ampliar. Si yo quisiese ampliar esta zona, pues posiciono el cursor en dicha zona, y ahora es cuando le doy al roller. ¿De acuerdo? Esa es la primera función. La segunda función es que, manteniendo pulsado el roller, actúa como la orden encuadre. Si yo mantengo pulsado la rueda del ratón, pues actúa como lo que de toda la vida de Dios ha sido la orden encuadre, y por eso en la primera clase os obligué a quitar esta barra de desplazamiento vertical y esta barra de desplazamiento horizontal, para obligaros un poquito a utilizar el roller como encuadre. Y por último, y lo menos conocido, es que el botón el roller, haciendo un doble clic en el roller, lo que hacemos es lo que de toda la vida de Dios se ha denominado en AutoCAD un zoom extension, que lo que hace AutoCAD es maximizar a toda la pantalla todo lo que hemos dibujado. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, si hacemos un doble clic en el roller, pues AutoCAD maximiza toda la pantalla, todo lo que hayamos dibujado. Y por último está el más controvertido, que es el uso del botón derecho del ratón. Entonces, una de las cosas que a un dinosaurio como yo, que lleva mucho trabajando con AutoCAD, echaba para atrás a partir de la versión 2000, y ya ha llovido, es que el botón derecho, siempre que le daba, salía un menú contextual, y eso echaba un poquito para atrás. Entonces vamos a configurar el botón derecho del ratón para que no salgan menús contextuales iniciales. Para ello, y desde el menú desplegable herramientas, escogeremos la última opción de opciones.
Y como el uso del ratón es una preferencia mía del que está usando el programa, nos iremos a la pestaña Preferencias de usuario. En casa tendréis por defecto esta opción activada, menús contextuales en el área de dibujo, pues donde quiero que entréis es en personalización del botón derecho del ratón. Y para que el botón derecho haga lo que después explicaremos, tendréis que escoger a la primera pregunta la opción repetir último comando, a la siguiente pregunta repetir último comando y a la última pregunta intro. Aplicamos, cerramos y aceptamos, y a partir de este momento el botón derecho del ratón va a servir para lo que a continuación vamos a explicar. Por ejemplo, a partir de ahora el botón derecho del ratón puede servir para aceptar o terminar una orden. ¿Qué significa aceptar una orden? Como ya vimos en la primera clase, a través de la ventana de comando tú podrías ejecutar la orden mediante una abreviatura, por ejemplo, L. Pues bien, a partir del día de hoy, como hemos configurado ya eso en AutoCAD, si yo quiero aceptar la orden línea, tengo varias opciones. O bien le doy a la tecla de Enter, o bien le doy a la tecla de Intro del teclado numérico, o bien le doy al botón derecho del ratón. A partir de ahora, el botón derecho actúa como Enter. ¿Y qué significa terminar la orden? Que si yo voy designando puntos de esa línea con el botón izquierdo, en el momento que queráis terminar la orden, lo podéis hacer directamente ya con el botón derecho del ratón, quedando así la orden terminada. Y no tenemos necesidad de estar siempre con el dedito en la tecla de escape. Pues eso es lo que significa aceptar terminar una orden. También va a servir a partir de estos momentos para terminar una designación de objetos. En el momento que órdenes como desplaza, copia, borra te pregunten designar objetos, ya dijimos en la primera clase que esa designación se hacía con el botón izquierdo del ratón. Pero la orden no va a parar de preguntarte qué quieres desplazar, qué quieres copiar, hasta que no le digas ya está, ya no quiero desplazar más nada. En este caso tenemos varias opciones, o Enter, Intro, incluso podréis darle a la barra de espacio, o botón derecho en el área de dibujo, de tal manera que la orden no termina, sino que pasaría a preguntarte, por ejemplo en el caso de la orden desplaza, de dónde a dónde. Muy importante también, atención, el botón derecho del ratón va a servir para repetir la última orden dada. Si yo ejecuto la orden línea, pincho con el botón izquierdo y pincho con el botón izquierdo y con el botón derecho la termino, la tendencia natural que vais a tener, y es normal en el curso, es que para volver a repetir la orden línea vayáis otra vez al icono de línea. Pues bien, a partir del día de hoy no. Si yo quiero repetir la orden línea, que es la última que he dado, con el botón derecho o Enter, Intro, barra de espacio, lo que estoy haciendo es repetir la orden. Y no es lo mismo hacer líneas izquierdo, izquierdo, derecho, y derecho repito, izquierdo, izquierdo, derecho termino y derecho repito, que estar continuamente yendo para hacer una línea al icono de línea. Quedándose explicado que el botón derecho del ratón sirve para repetir la última orden dada. Y por último, y también esto lo conoce muy poca gente, es que junto con la tecla control, si nosotros hacemos una línea, pinchamos en cualquier punto y manteniendo pulsada la tecla control o mayúsculas, no bloqueo de mayúsculas, control o mayúsculas, aparece un menú contextual que en AutoCAD se denomina la referencia a objetos. La referencia a objetos es una ayuda que te ofrece el programa de AutoCAD para localizar puntos, de tal manera que si yo quisiese que esa línea fuese al punto medio de esta entidad, pues posicionaría el cursor hasta que aparezca la marquita. No hace falta poner el cursor en la marquita, sino que cuando aparezca la marquita directamente pinchamos con el botón izquierdo. ¿Que quiero que vaya ahora al punto final de esta? Pues control, botón derecho, dejo de mantener pulsada la tecla control, a punto final, y posiciono el cursor en la entidad que quiera hallarle el punto final, y termino la orden pues a partir del día de hoy con el botón derecho del ratón. ¿Vale? Hombre, podréis preguntaros que para qué necesito lo de control botón derecho si el programa ya
tiene una serie de puntos que localiza sin tener que estar utilizando la tecla control. Pues bien, eso para los principiantes como sois vosotros, que esté activado por defecto, a veces es contraproducente. Y se os olvida que existe esta función de control botón derecho, ¿vale? Consejo, simplemente es un consejo. Ahora que estáis empezando y para obligaros a que la mano izquierda siempre esté sobre el teclado, yo os aconsejaría que la referencia a objeto, que es una función que tiene activada AutoCAD por defecto, estuviese desactivada. Si la referencia a objeto está desactivada, cada vez que hagáis una línea, AutoCAD no te localiza ningún punto, sino que eres tú manualmente a través de control botón derecho el que le tienes que indicar dónde quieres que vaya esa línea, o control botón derecho intersección. Ya cuando tengáis un poquito de costumbre y que ya tengáis el hábito de tener la mano izquierda siempre sobre el teclado, sí os aconsejaría que, aparte de tener esta función activada, que directamente ya os indica una serie de puntos que vosotros no habéis decidido sin tener necesidad de estar con el control botón derecho. Y siempre podéis activar desde la última opción de control botón derecho, parámetros de referencia a objetos, pues una serie de opciones, ¿vale? Que yo, para vosotros, para obligaros a que utilicéis la mano izquierda en el teclado y control botón derecho, deseleccionaría todo y pondría las más importantes. Vais a tener que utilizar, o vais a localizar muchos puntos finales, muchos puntos medios, muchas intersecciones, y de momento con que tengáis activadas estas tres, basta, ¿vale? Así, cuando yo quiera inicialmente llevar una línea a la perpendicular, pues que utilicéis lo de control botón derecho perpendicular, posicionando el cursor en la recta que quiero que sea perpendicular, y ya lo decidís en cada momento vosotros, no el programa por vosotros, ¿de acuerdo? Bien, pues antes de empezar a dibujar, también sería aconsejable que supieseis formas y maneras de localizar puntos en el plano, ¿vale? De tal manera que se hace indispensable que sepáis los tipos de coordenadas que existen en AutoCAD. En AutoCAD existen fundamentalmente dos tipos de coordenadas, lo que son las coordenadas absolutas, que por definición son todas aquellas coordenadas que vienen referenciadas con respecto al origen de coordenadas, y esas se dividen en dos. Esto viene de matemáticas, no de AutoCAD. Tú puedes localizar un punto en el plano, o bien utilizando coordenadas cartesianas, o bien utilizando coordenadas polares. Ejemplo, si yo quisiese hacer una línea que empezase justo en el origen de coordenadas, para AutoCAD, cuando te pida el primer punto, para especificar ese punto por coordenadas cartesianas absolutas, se pondría la coordenada X del punto y la coordenada Y del punto separadas por una coma. Y le daríamos a Enter o botón derecho. Con eso, inicialmente le hemos dicho que la línea comienza en el origen de coordenadas, justo en el origen. Ahora, utilizando el concepto de polares absolutas, si yo conociese cuánto mide este segmento y el ángulo que forma con el eje X, eso por definición son coordenadas polares. Y la forma de indicarlo en AutoCAD sería poniendo la distancia, por ejemplo en mi caso, si mide 150 por 150, el símbolo de menor, que está a la derecha de la mayúscula de la izquierda, y el ángulo que forma, en mi caso si forma 30 grados, pues 30. La línea que acabáis de hacer, inicialmente, mediría, pues eso, los 150 que le he dado, y con respecto al eje X, si yo acotase angularmente ese segmento, pues mediría 30. ¿De acuerdo? Con eso también se os está dando un sentido positivo a los ángulos en AutoCAD, que es el antihorario, es decir, el contrario a las agujas del reloj. ¿De acuerdo? Pero en el trabajo en AutoCAD, salvo raras excepciones, vamos a trabajar mediante coordenadas absolutas. Normalmente lo que haremos es trabajar donde nos dé la gana en la pantalla, y si
conocer o hacer referencia con respecto al último punto designado, es decir, que tengo o conozco este tipo de casos. ¿Vale? Imaginaros el caso en el que yo conozco como información esto de aquí. El cómo acotar, por supuesto, no es objetivo de esta clase, sino que tengáis como datos, ¿vale?, que la distancia con respecto al primer punto es 100 y 50 y la distancia con respecto al segundo punto sería 30 y 50. Pues bien, es el momento de utilizar lo que en AutoCAD se denominan coordenadas relativas, que por definición una coordenada relativa es aquella coordenada que viene referenciada con respecto al último punto designado, ¿vale? Y existe en la misma división, es decir, podéis expresar el punto mediante coordenadas cartesianas relativas o polares relativas. Por ejemplo, si el caso es que conozco estas dimensiones de aquí, yo empezaría ejecutando la orden línea en cualquier sitio de la pantalla. Y para localizar este segundo punto, como tengo que hacer referencia con respecto al último punto designado, la característica de toda coordenada relativa es que siempre van precedidas por arroba. Y ese arroba lo que le estaréis indicando a AutoCAD es: oye AutoCAD, te estoy haciendo referencia con respecto al último punto designado, no con respecto al origen. Por lo tanto es muy importante que nunca se os olvide. Y se pondría exactamente igual, el incremental en X, el incremental en Y separados por una coma. Por ejemplo, en mi caso sería 100,50 Enter. De tal manera que ya he localizado el segundo con respecto al primero. Y para localizar el tercero, como tengo que hacer referencia siempre con respecto al último, pues pondría arroba, muy importante que no se os olvide, pues el incremental en X, que en mi caso sería 30, y esto es lo importante, con respecto al último punto designado, el tercer punto sufre un incremental en Y en sentido negativo de menos 15. Siempre es con respecto al último punto designado. Y con el siguiente ejemplo ya tenéis claro el criterio de signo. O eso espero, si tenéis alguna duda pues ya sabéis dónde localizarme. Por último, de lo que son las coordenadas relativas estarían las polares. Si yo del segmento me dicen que mide 100 y forma un ángulo con la horizontal que pasa por el último punto designado, pues sería casi igual que las absolutas, pero con el arroba delante. Arroba, la distancia, el símbolo de menor y el ángulo que forma. De tal manera que la línea que acabo de hacer, si no me he equivocado, en tanto en cuanto yo la acote, esto será 100 y el ángulo que forma la horizontal con el último punto designado serían los 30, siempre teniendo presente el sentido positivo de los ángulos en AutoCAD, que es el antihorario. Pues bien, estas nociones básicas después serán indispensables para el posterior trabajo que tengamos que hacer en AutoCAD. Y con eso terminamos el tema 1.